Nueva charla de fin del DNU 66/2021. Vamos a esperar unos minutitos, así van ingresando. Le dimos un minutito antes, así ya pueden ir ingresando de a poquito por los temas tecnológicos y demás. Muy bien. Perfecto. Muy buenas tardes. Gracias por participar en esta nueva charla que nos brinda el Colegio Profesional Inmobiliario de actualización del fin del DNU 66/2021, en donde nos van a disertar este tema el doctor Jorge Martín Irigoyen, nuestro representante legal del Colegio Profesional Inmobiliario, y nuestra jefa de Asuntos Legales, la doctora Karina Migales. Muy bien. Hola, buenas tardes. Gracias, Karina, por participar. Vamos a esperar unos minutitos, así se van a ir acomodando todos. Había muchos inscriptos, así que vamos a esperar. Tengan un poquito de paciencia, recién estamos a un minuto pasadas de las 6, así que estamos dentro del horario, sobre todo por los más puntuales, que le agradecemos mucho. Hasta las 20 tenemos tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, Pues Daniel. a partir de mañana. Bien. Sí, estamos con las nuevas medidas y pasando momentos muy dinámicos, muy dinámicos. Así que nos vamos a ir acomodando todos. Esto también les vamos diciendo a todos los que están participando, que le agradecemos desde ya en la nueva charla, también la estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional Inmobiliario. Y nuestra modalidad, muchos ya la conocen, ya que han participado muchísimo en otras charlas, en la cual toda consulta o toda inquietud luego de la disertación de los doctores las van a formular, como acá ya estoy viendo en el chat, a través del chat, como lo dije, y de preguntas y respuestas. Y lo mismo digo para todos los que están en YouTube en este momento, que también pueden participar y pueden estar formulando sus inquietudes y sus consultas. Aguardamos unos minutitos más mientras se van ingresando de a poquito. Tengamos la paciencia que tenemos diariamente en estas charlas, que estamos ya al año, ya cumplido, de nuestros cursos netamente virtuales. Y como siempre, a través del Zoom y en vivo a través de YouTube. Y también quedará alojada, como muchas de nuestras charlas, en nuestro canal de YouTube, por si no pudieron participar en este momento, que es CPI TV Cusigua. Allí están todas alojadas las charlas tantos que dimos durante todo el 2020 y la que ya estamos dando desde febrero de este año, alojadas allí. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos muchos. Buenas tardes, Norma. Buenas tardes, Mario. Ya están haciendo algunas consultas, muchos de ustedes. Muchas gracias, Cintia. Gracias por participar. Fabián, María, buenas tardes, Viviana. Hay más mensajes. Alberto, muy buenas tardes. Mario.
muchísimas gracias por participar en esta nueva charla que vamos a hablar del fin del DNU 66/2021, el rol del corredor inmobiliario en la tarea de intermediación. Por supuesto específico para locaciones, por supuesto que es el gran tema que estamos con muchas consultas, muchas inquietudes, así que las van a abordar en este caso el doctor Jorge Martín Irigoyen, nuestro representante legal del Colegio Profesional Inmobiliario, y nuestra jefa del Departamento de Legales, la doctora Karina Migales. Así que les agradezco que estén aquí, brindándonos su tiempo y sus conocimientos para, por supuesto, ¿no? Responder a todas estas inquietudes, a todas estas consultas. Así que vuelvo a reiterar, como las están formulando a través del chat, también las pueden formular a través de preguntas y respuestas, y todos los que están allí en YouTube, lo mismo, pueden estar formulándolas, que luego las vamos a leer, ¿sí?, a los disertantes, así ellos pueden responderles sus consultas. Sí, acá ya estoy viendo. Bueno, ahí, perfecto, ya van varios espectadores ya que ya están ingresados. Muchas gracias, Roberto, Adriana. Excelente, bienvenidos a todos. Ahora en un minutito más ya vamos a dar comienzo con la presentación de esta nueva charla a través del corredor inmobiliario Armando Pepe, nuestro presidente del Colegio Profesional Inmobiliario. Muy bien. Gracias, Diana. Adriana, bien. Voy leyendo algunos saludos y agradecimientos también, porque hay muchas consultas y hoy al participar en vivo pueden estar formulándolas. Ya les dije, les vuelvo a reiterar, en chat o preguntas y respuestas. Y también los que están allí en YouTube, lo mismo. Pueden formular sus consultas. Excelente. En un minutito más, tengan paciencia, así se van ubicando porque había muchos inscriptos. Y de a poquito van ingresando. Excelente, buenas tardes, Alicia, buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Vicente. Todos están saludando, muy bien, muchas gracias. Agradecidos todos nosotros en nombre del Colegio Profesional Inmobiliario de que participen en todas las charlas que estamos brindando. Les reitero, desde febrero del 2021 y desde abril del 2020 que estamos con nuestras charlas online, todas virtuales, debido a, bueno, el público conocimiento como estamos atravesando en este momento. Que esperemos que, bueno, en poco tiempo podamos volver, bueno, no sé si en poco tiempo, pero es una opinión propia, pero que podamos volver a la presencialidad. Buenas tardes, Ariel, buenas tardes, Mirta, a ver si vemos alguna preguntita. Buenas tardes, Jorge, era saludos, así que muchas gracias y bienvenidos. Un minutito más le damos y ya estamos comenzando esta nueva charla. Y desde ya les reitero, gracias por participar a todos. Muy bien. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Ya vamos a dar comienzo. Me presento, perdón. Soy Claudia Carral, de Eventos y Cursos del Colegio Profesional
Inmobiliario y les doy la bienvenida en nombre del colegio a esta nueva charla, fin del DNU 66/2021, el rol del corredor inmobiliario en su tarea de intermediación, cuyos disertantes de lujo que tenemos hoy es el doctor Jorge Martín Irigoyen, nuestro representante legal del Colegio Profesional Inmobiliario, y nuestra jefa de Asuntos Legales, la doctora Karina Migales. Le cedo la palabra a nuestro presidente, corredor inmobiliario Armando Pepe. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Claudia. Primero quiero destacar, como hago todos los Zoom, que tenemos la presencia en el Zoom del legendario Roberto Arévalo. Querido Roberto Arévalo, dirigente de esta actividad de toda la vida, está siempre en todos los Zoom. ¿Y cuánto tendríamos que aprender nosotros de él? Pero está. Como también está el profe, el arquitecto Alberto García, que nos ha dado unas charlas magníficas durante el 2019 y el 2020 sobre el Código de Edificación de la ciudad y sus modificaciones. Bueno, agradecerles a todos los que están presentes y, como dijo Claudia, desde el 2020 tuvimos que arrancar con esto de los Zoom, aprender, afilar la tecnología que maneja nuestro colega Daniel Gómez, junto con Claudia Carral, son los que se ocupan de todo esto para que ustedes nos puedan estar viendo, escuchando y verlo también por YouTube. Durante el año pasado tuvimos increíble el número, miren, 111.685 personas se conectaron para ver todos los Zoom del colegio. Por supuesto que hay muchos de ustedes repetidos que estuvieron en todos los Zoom, pero es un número que ninguna institución inmobiliaria del país ni siquiera ha llegado a igualar, ¿no? Porque es impresionante el número. Y ya que estoy con la revista de nuestro colegio está en papel, el último número, está en el colegio, cuando vayan por cualquier cosa o que tengan que pagar o tengan que retirar algo, Lisi en recepción les va a entregar la revista con una hermosa bolsa con Cavaprop, de Cavaprop y del colegio para que la puedan llevar. Estamos pasando, está de más que lo diga, pero momentos muy difíciles con esta enfermedad, con este virus maldito que ha atacado a la humanidad en todo el planeta. Y realmente todos estos días, yo desde el lunes que estaba con una gran tristeza porque se murió mi amigo Mauro Viale en forma sorpresiva, ¿no? En 24 horas partió, lamentablemente. Y tenemos colegas que están muy mal, internados, con respirador, en terapia, unos cuantos colegas. Recién me enteré hace un ratito que otro gran amigo mío de la vida, que es el periodista Eduardo Serenellini, está internado también en terapia intensiva. Entonces, realmente son las cosas que nos golpean. Y comentábamos con la gente acá en mi empresa, que veníamos viendo los números de hace meses atrás, pero ahora estamos viendo gente cercana, gente que conocemos, que nos ha afectado el COVID, y realmente nos duele a todos. Y estas nuevas restricciones que ha puesto ayer el presidente de la República, también eran necesarias hacerlas, por lo pronto la actividad comercial y los profesionales podemos seguir trabajando de 10 a 19 horas sin problema. El tema que haya suspendido las clases, ha habido un clamor popular porque el presidente de la República no puede resolver sobre la ciudad de Buenos Aires, es el gobierno de la ciudad, como si quisiera resolver sobre las provincias, ¿no? En Córdoba ya dijeron que no van a suspender las clases. Sé que habló Larreta hoy, no lo escuché, no sé qué dijo respecto a esto. Me dijeron que creo va a presentar una causa en la Corte Suprema de Justicia, no sé cómo terminará eso. Pero todo es realmente muy complicado para los pobres clientes y amigos que tenemos que tienen negocios gastronómicos. Este es el tiro de gracia que le da a los gastronómicos, ¿no? Porque tienen que cerrar a las 8, pero me decían varios amigos que tienen restaurantes o pizzerías que tienen que cerrar a las 7, porque si a las 8 se tienen que ir, tienen que limpiar, dejar todo ordenado para el día siguiente. Entonces todo realmente muy complicado. Es una carrera con obstáculos en nuestra vida,
no solamente en nuestra profesión. Fíjense que enero, febrero, marzo, más o menos veníamos haciendo algunas cosas. Algunas operaciones se venían haciendo, no muchas, no eran wow, pero algunas operaciones de venta se venían haciendo, muy difíciles, muy complicadas, pero se iban cerrando operaciones. Ahora, con estas restricciones y con todo lo que está ocurriendo, realmente la gente está con mucho miedo, tiene miedo de salir de su casa, firmé una operación el lunes acá en mi escritorio, eran 4 personas y yo 5, y 2 de ellos me pidieron si podía estar en otro despacho, porque no querían que tuviéramos 5 en una sala, aunque yo estoy sobre Corrientes y Talcahuano y tengo todas las ventanas de la calle abiertas. Bueno, la gente tiene miedo, tiene temor. Pero no es el tema de hoy, simplemente transmitirles lo que muchos de ustedes me han visto decir en los chats, en los distintos grupos. Tenemos que cuidarnos mucho, todos, por favor, no relajarnos, cuidarnos mucho, usar barbijo en forma constante todo el día. Acá en mi escritorio estamos, menos yo que fumo, y no puedo usar el barbijo porque si no puedo fumar, toda la gente de mi empresa está todo el día con el barbijo colocado, atendiendo el teléfono, por ahí a veces no le reconocen la voz porque atienden el teléfono con barbijo, recibiendo a la gente, tomándole la temperatura, bañándonos en alcohol antes que los atendamos. Tomamos todas las medidas posibles para cuidarnos nosotros y cuidar a la gente que nos visita en el escritorio. Hoy tenemos, bueno, dos personas que yo tengo un gran aprecio por los dos, tanto por Karina como por el doctor Irigoyen, porque yo digo, Karina ataja los penales todo el día, es como si estuvieran en un arco de hockey o de fútbol o de lo que quieran, porque todo lo que es legal, yo le paso la pelota a Karina o a Coco, que trato de pasarle lo menos posible, porque sin que se los pase, los llaman a Coco, el teléfono de él no para de sonar de los matriculados pidiéndole opinión o consultándolo por distintos temas. Así que los dejo con ellos. Es un gusto nuevamente verlos a los dos en pantalla, tenerlos, escucharlos. Los necesitamos escucharlos y que nos anuncien todas las cosas que tengan, incluso Coco, si tenés lo que la FIP informó hoy y demás, para que informemos a todos los matriculados. Y tenemos la semana que viene, Claudia, ¿qué día es lo de la contadora Roldán? El próximo jueves 22 bien. tenemos Jueves, la de... el jueves 22 va a hacer un Zoom nuevamente la vicepresidenta del Consejo de Ciencias Económicas, la doctora Roldán, que además de hablar del tema de la inscripción de los contratos y demás, nos va a hablar también del censo económico que está haciendo el INDEC, para explicarnos cómo hay que llenar, porque hay muchos colegas que hoy me preguntaban eso y le pedí a ella si podía agregarlo en su charla, así que vamos a obtener también esa información en la charla de la doctora Roldán. Una cosa más que quiero agregarle, discúlpenme Jorge y Karina. Mañana el colegio va a tener otro gran orgullo, otra gran satisfacción. Mañana a las 12 del mediodía, la Unión de Entidades Sanmartinianas de Argentina va a nombrar a nuestro colegio como miembro honorario de esa institución a nivel nacional. Realmente es un logro importantísimo para nuestra institución, que sigue siendo reconocida no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Así que mañana a las 12 vamos a estar 3 personas nada más de comisión directiva y 3 personas del instituto, de los institutos sanmartinianos de Argentina recibiendo esto, que por supuesto Daniel Gómez se va a ocupar de filmar, de grabar, y ya seguramente mañana a última hora o sábado a la mañana están recibiendo todos la información de ese lauro que va a recibir nuestra institución, siendo la única entidad inmobiliaria del país que es declarada miembro de honor de la Unión de Entidades Sanmartinianas de Argentina. Bueno, no hablo más. Karina, Jorge, la audiencia de ustedes, los micrófonos también. Karina tiene el micrófono cerrado, ya lo va a abrir y pueden comenzar cuando quieran. Gracias a todos, buenas tardes, los abrazo virtualmente y cuídense mucho, por favor.
Gracias, Armando, siempre sos tan generoso en los conceptos que tenés hacia nosotros. Para mí, quiero agradecer especialmente a Claudia, que está ahí organizando todo este evento también, a todos los que están detrás de todo en la parte técnica y a todos los matriculados hoy presentes. Karina, ¿cómo te va? Es un placer, como siempre, estar con una colega tan distinguida como vos, Cari, que siempre estamos en el día a día. ¿Cómo estás? Gracias, Coco, gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, no, nada, el honor es mío de estar acá con ustedes compartiendo, y bueno, nada, en realidad estamos online con todos, son las presentaciones formales, pero bueno, la realidad es que estamos siempre en contacto, y bueno, siempre es un placer, desde lo formal y desde lo informal. Bueno, vamos a arrancar con una novedad que si bien no es el motivo de la charla, se prorrogó el plazo hasta el 31 de mayo para el tema de la inscripción ante la AFIP. En realidad, inscripción en la AFIP que ya va desde siempre, porque todos sabemos que los contratos de locación tenían que estar registrados desde siempre en la AFIP, más allá de lo que ocurría en la práctica con algunos propietarios que en algunas ocasiones no los registraba ante ese organismo. Pero en realidad la registración de la AFIP existió desde siempre. Lo único que ahora con la nueva ley de alquileres, de la que tocaremos tangencialmente, es como que se puso más, digamos, en la tapa de todos los titulares. Pero el motivo de la reunión de hoy, de la charla de hoy, es un poco ante la finalización de del decreto 66/2021, que finalizó el 31 de marzo. También hay versiones por ahí que dicen que ahora quieren volver con los... Nosotros, la charla es sobre lo que hoy tenemos. Si esto cambia la semana que viene, cambiará la semana que viene. Estamos viviendo un mundo excepcional. Y en ese mundo excepcional está la función de los profesionales, corredores inmobiliarios, en su rol, por un lado, de intermediación, pero también se da en la práctica, que muchos corredores inmobiliarios, además de intermediar en unir a inquilino, propietario, locador y locatario, también administran propiedades, los alquileres. Entonces, me parece que es muy importante determinar cuál es el marco. Vamos con el PowerPoint, si es que está ahí, así ya empezamos a avanzar. Es muy importante el tema del marco normativo en el que hoy estamos. En cuanto al marco normativo, es claro, un marco normativo de emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria, a partir que la Organización Mundial de la Salud declaró a mediados de marzo del año pasado, la pandemia mundial, a partir de ahí, en todos los países, en todos los estados, empezaron a funcionar todas normas que se dan dentro de un marco de emergencia. Y entonces estamos dentro de un sistema normativo que es excepcional, es de excepción. De hecho, empezaron a circular a partir que se declara la pandemia mundial, sale el primer decreto de necesidad y urgencia, que empezó con distanciamiento, después con el aislamiento, después volvimos a distanciamiento. Ayer tuvimos otro decreto de necesidad y urgencia en distintas áreas, en la salud, en el deporte, en el comercio, y bueno, acá estamos específicamente, también tuvimos decretos de necesidad y urgencia específicos a las relaciones locativas. Ahora bien, siempre estamos habituados a que, en principio general, es que el Congreso de la Nación es de la que emanan las leyes y el Poder Ejecutivo es el que gobierna y el Poder Judicial controla y trata de impartir justicia. Ahora bien, estamos dentro de una época en que vemos que el Poder Ejecutivo, que es el que gobierna, también se empieza a tomar atribuciones que son propias del Poder Legislativo. Y así fue como en materia de alquileres, el primer decreto fue el 320/2020 del año pasado, conocido como de suspensión de alquileres, suspensión de desalojos y congelamiento de alquileres. Después hay otros dos decretos, el 766/2020, que sale a fines de septiembre del año pasado, que simplemente prorrogan plazos, al igual que el último, que fue el 66/2021 de enero de este año, que finalizó el 31 de marzo del 2021
y me gustaría, para saber hacia dónde vamos, cómo estamos ahora, de dónde venimos. Así que, Karina, si querés, si te parece, metele explicando, así, recordando cuáles eran los distintos artículos del decreto 320/2020. Vale, bueno, gracias, Coco. ¿Me escuchan bien, no? Perdón que pregunte todo Sí, el tiempo, pero bueno. perfecto, Cari. Sí, vamos a hacer una breve síntesis nomás como para recordar un poco cómo eran los decretos. Empezamos por el artículo 2. El artículo 2, lo más específico, era que suspendía los desalojos. La realidad, bueno, lo primordial era que se suspendían las órdenes de lanzamiento de los desalojos, las acciones de desalojo en trámite, y la realidad es que, bueno, iniciarlas en este momento era prácticamente imposible. Esto tuvo fecha de finalización el 31 de marzo pasado. No hay mucho más para profundizar. No sé, Coco, si quieres ampliar algo con eso, cualquier cosa me vas diciendo. El artículo 3, referido a la prórroga de los contratos, más que nada este artículo lo que disponía era en aquellos contratos que tuvieron vencimiento dentro de lo que era el plazo que manejó los DNU de la pandemia, de marzo-abril 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. Todos los contratos que fueron venciendo en ese plazo se consideraban prorrogados, vamos a decirlo de una manera coloquial, tácitamente y automáticamente, y le otorgaba el beneficio a los inquilinos que quisieran utilizarlo de seguir en las propiedades considerando la locación prorrogada automáticamente, sin necesidad, sobre todo en la época en que había prohibición de circular, sin necesidad de tener algo firmado, lógicamente, porque bueno, era lo lógico. El artículo 4, que mencionaba el congelamiento del precio del alquiler. Bueno, vale aclarar que todo esto en el primer decreto tenía bastante lógica y coherencia, porque bueno, veníamos de un contexto complejo en donde la realidad es que repautar o sentarse a hablar, a negociar o a firmar era imposible, con lo cual el artículo 4 hablaba en su momento del congelamiento del precio del alquiler. Para todos los contratos que estuvieran en ejecución, el inquilino tenía la potestad de pedir congelar el valor del canon locativo al valor que hubiera estado abonando a marzo del 2020 y continuar abonando este valor, todo lo que restara del contrato, hasta su finalización, o si hubiera prórrogas eventualmente de las mencionadas en el artículo 3, también todo esto vigente hasta el 31 de marzo de este año del 2021. El artículo 5 hablaba de la subsistencia de la fianza. Bueno, la realidad es que en todo este marco y este contexto no se podía negar que el fiador realmente, quizá muy a su pesar, pero la realidad es que seguía comprometido y otorgando fianza en el contrato de locación que originalmente, bueno, se había pautado para ciertas condiciones y en cierta fecha, pero lo que hace el DNU es seguir obligándolo hasta todo lo que sea el plazo que ampare los aludidos DNU para los inquilinos mientras ocuparan el inmueble. El artículo 8 hablaba de la bancarización, también lógico en su momento, porque bueno, obligaba o disponía, en realidad obligar es un poco fuerte porque el artículo no es tan determinante, pero sí disponía que había que poner a disposición de los inquilinos un CBU o una cuenta donde pudieran hacer transferencias para hacer los pagos de los alquileres, lógicamente también fundado originariamente en que había una prohibición de circular y no había muchas otras opciones de hacerlo de otra manera. Si seguimos un poquito más, el artículo 6 se refería a las deudas por diferencia de precio. Está un poco relacionado con lo que es el congelamiento de los pagos. Quienes habían optado por congelar el canon locativo y abonarlos en los contratos vigentes al valor de marzo 2020, obviamente iban generando una diferencia de canon locativo con lo que realmente se había pactado en el contrato y el valor congelado. Estas deudas por diferencia de precio no generaban ningún tipo de interés, más allá de lo que se hubiera podido pactar en el contrato, y se disponía en los sucesivos DNU, se fue corriendo la fecha de cuándo se podían empezar a organizar los planes de pago.
finalmente con el 66/2021 se disponía que se empezaban a abonar a partir del mes de abril del 2021 entre 3 a 12 cuotas, que fue la última disposición del DNU 66/2021, que extendió lo que en principio era entre 3 y 6 cuotas a entre 3 y 12. Después el artículo 7, las deudas por falta de pago. Acá hace una diferenciación con las deudas por diferencia de pago. Las deudas por falta de pago se refiere a aquella falta de pago total o parcial, o sea, no ya la congelada, sino quien directamente no abona ni siquiera el monto congelado, abona menos, no abona, y sobre estas deudas por falta de pago también se empezarían a abonar o se pueden acordar planes de pago en abril, en 3 a 12 cuotas, y lo que tiene de diferencia con el artículo 6 es que acá sí se utiliza un interés compensatorio de Coco, no sé si vos te la acordás exacto, es la tasa a 30 días del Banco Nación. Sí, la tasa a 30 días del Banco Nación. Vamos a leerlo claramente sí. Para que podrán aplicarse intereses compensatorios, los que no podrán exceder, o sea, el techo, es la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco de la Nación Argentina. Ahí se ingresa por internet y por internet seguramente a cuánto está la tasa, sí. Porque de todo esto vamos a hablar, que es de lo que se va a tener que trabajar ahora. Sí, exactamente. Sí, la realidad nosotros ante ciertas consultas que tuvimos también en la asesoría y demás, la verdad que la página del Banco Nación está bastante informada, tiene las tasas, está bastante visible, sobre todo para lo que ha sido en otros años, que encontrar las tasas en las páginas de los bancos no era tan sencillo, pero la realidad es que yo la estuve buscando y es bastante fácil de encontrar. Bueno, si necesitan ayuda, eventualmente, lógicamente, nos piden. Y el artículo 13, que habla de la mediación obligatoria, bueno, también con todos estos artículos en consecuencia del primer DNU tienen lógica, el espíritu de tratar de encontrar un punto medio y que las partes logren acordar una posición en donde no se vean severamente perjudicados ni uno ni otro. La idea de la mediación obligatoria es lo mismo. Previo a iniciar un juicio relacionado por todos los temas tratados en los DNU, se dispone que hay una mediación obligatoria en donde la idea es que las partes lleguen a un acuerdo. Con el devenir del tiempo, ya Coco igual después iremos desarrollando un poco más, todos estos artículos, algunos siguen teniendo sentido, otros no tanto, pero bueno, el de la mediación obligatoria, el espíritu es que las partes concilien, y la mediación obligatoria sí se extiende, es un poco más la fecha que se extiende de todas las demás mencionadas en los DNU, esto es hasta el 30 de septiembre de este año. No sé, Coco, perdón, pensé que ya había... Bueno, el artículo 9 son los contratos alcanzados. La realidad es que hace un detalle de cierta cantidad de contratos. Yo se los leería o se los mencionaría, porque la realidad igual es que los contratos alcanzados son una gran cantidad, son mínimos los que quedan afuera. En realidad creo que el artículo trata de dejar afuera las locaciones con grandes empresas o de grandes importes, pero la realidad es que los contratos mencionados son la gran mayoría y ¿Querés que lo lea, Cari? Porque a veces, viste, después para esta parte del país, porque es como que uno metió todo, pero en realidad el decreto versaba específicamente sobre el artículo 9, contratos alcanzados, era respecto de inmuebles destinados a vivienda única, urbana o rural. 2, de habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, los pensionados, hoteles donde se alojan distintas familias. 3, de inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 4, de inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. 5, de inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo, destinados a la prestación del servicio de comercio o de la industria. A ver, estamos hablando de monotributistas, insisto, no era que sea una cadena de supermercados, o sea, la verdad que el decreto no los amparaba. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.
de inmuebles alquilados por micro y pequeñas y medianas empresas, conforme lo dispuesto por la Ley 24.467. Y por último, en el inciso octavo, de inmuebles alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas. Es decir, toda esta normativa de excepción específica de locaciones eran para esos 8 casos de relaciones locativas. Bueno, y por último estaba el artículo 10, que hablaba de la excepción de vulnerabilidad, en donde hablaba de aquellos locadores. Es un artículo con muy buen espíritu, pero la verdad es que la reglamentación era un poco escasa, porque bueno, era difícil determinar exactamente quiénes entraban dentro de esta excepción de vulnerabilidad, pero el espíritu, digamos, que buscaba este artículo era proteger a aquel locador que realmente tenía la necesidad y su subsistencia dependía de esa locación, y a este tipo de locadores que pudieran estar dentro de este artículo de excepción, los ponía en una situación diferente, pudiendo no estar alcanzados los locatarios de esos contratos por todas las disposiciones de estos DNU. Eventualmente hubo todo un análisis de cómo hacer para considerarse locador vulnerable. Bueno, la realidad es que los DNU nunca lo terminaron de especificar. Se supone que es algo que en el peor de los casos debería ser probado o fundamentado en la justicia. Pero bueno, previamente, lógicamente, se entiende que el locatario conoce más o menos las implicancias de su locador, y se especulaba o se esperaba con que fuera una situación clara y que no necesitaran llegar a esa instancia. Pero bueno, la realidad es que el locador vulnerable es aquel que necesitaba los ingresos del contrato de locación y por eso no se adhería a las disposiciones de congelamiento, de permitir que se abone menos, que no se abone, y los planes de pago que se pactaban a partir de abril del 2021. Esa más o menos viene a ser la síntesis. Creo que ahora sí terminamos con todos los artículos. Coco, así es, Cari, así es, Karina. Gracias. Bueno, esto de las excepciones de vulnerabilidad, la verdad que en el Poder Judicial no se ha visto tanto. Casi no ha habido mayores temas al respecto. Ahora bien, de acá venimos. Y fíjense, nosotros estamos acostumbrados a siempre hablar de la autonomía de la voluntad, del derecho privado, de las partes que acuerdan entre ellas, y ya hace años venimos sosteniendo que cada vez hay una mayor intromisión del Estado en las relaciones entre las partes, que eran propias del derecho privado. Obviamente, se entiende que habiendo una situación excepcional, pandémica a nivel mundial, como bien dijo Karina, el primer decreto fue pensado para existir hasta el plazo de sus efectos hasta el 31 de septiembre del año 2020. Y después se fue prorrogando, pero vos pensemos nosotros en una situación de mundo normal, que nos hablen de la prórroga automática por un decreto de necesidad y urgencia de los plazos de un contrato, que nos hablen del congelamiento de precios de alquiler, el tema de la subsistencia de la fianza, porque son todos temas que se van a discutir ahora, y decir, wow, alguno podría llegar a plantear alguna cuestión también incluso de constitucionalidad. Entonces, hoy estamos viviendo una crisis dentro de las relaciones locativas en las que a muchos de ustedes que son profesionales inmobiliarios les toca de cerca, porque son con las que conviven, con los que trabajan todos los días, y en las cuales van a tener que utilizar toda su sabiduría, conocimiento, su paciencia para intentar, frente a estas crisis que hay a nivel general, intentar que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo. Pero ahora bien, en esta crisis de las relaciones locativas, por un lado se metieron por la ventana los conflictos prepandémicos, o sea, aquellas situaciones de incumplimientos contractuales, personas que no pagaban el contrato de alquiler desde el año 2018 y que tal vez estaban judicializados, que se había iniciado un proceso de desalojo o un proceso de ejecución de alquileres. Ya voy a explicar muy rápidamente y escuetamente de qué se trata cada proceso, donde no tenía nada que ver. Obviamente, en el espíritu del decreto 320/2020 era razonable, porque tampoco se podía producir el lanzamiento
de una persona o de un grupo familiar o de un ocupante de los inmuebles cuando estabas en pleno aislamiento. En pleno aislamiento ni siquiera estaban las empresas de mudanzas. Ahora tenemos que recordar todo. ¿Se acuerdan que hasta sacaron decretos de necesidad y urgencia para las empresas de mudanzas? Entonces, para una primera etapa era razonable. Después ya se amplía esta suspensión y aparte también tribunales estaba funcionando sin funcionamiento. Recién se empezó a reactivar todo en agosto del año pasado, podríamos decir. Bueno, y con el vencimiento del decreto vino la primera prórroga, que fue el 766. Y a partir de ahí empezaron a haber algunas presentaciones, sobre todo para fin de año, en donde la gente no se sabía si iban a prorrogar también el 66/2021, y ya tenemos sentencias de primera instancia en la justicia nacional en lo civil, en cuanto a que los casos donde los conflictos, donde había una mora anterior, producida con anterioridad a marzo del 2020, bueno, ya empezaron a ver los primeros fallos que los desalojos tenían que continuar, porque ya no guardaban relación, no guardaban ningún tipo de relación con estos decretos que fueron pensados obviamente para la crisis que se generó a partir de la pandemia. Crisis que obviamente hay que tener en consideración, porque a muchos de ustedes les tocó administrar distintos alquileres donde eran inquilinos locatarios súper cumplidores, porque la mayoría cumplen en cuanto al pago, y que de pronto se terminaron no pagando, como quien dice, se mancaron a partir de julio del año pasado porque tal vez perdieron el trabajo o lo que fuera. Entonces, hoy por hoy hay deudores que no estaban habituados a hacerlo. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que diferenciar era cuando una cuestión de un incumplimiento que venía con anterioridad a la pandemia a los que se produjeron a partir de la pandemia. Obviamente, los prepandémicos, la mayoría seguramente ya están con causas iniciadas, judiciales, o con reclamos que ya estaban, pero bueno, eso es una cosa, pero vamos a tratar hoy específicamente los incumplimientos a partir de la pandemia, a partir de los decretos de necesidad y urgencia, que ese fueron el espíritu de los decretos. Por supuesto, también hay que ver el momento, porque no es lo mismo como estábamos un mes atrás a lo que estamos viviendo también ahora, que volvemos yendo hacia volvemos, ¿no?, con esta segunda ola y el tema también del aislamiento, que cada vez se están poniendo más restricciones. Entonces también, en época de emergencia, hay que ver también los momentos. Bien, y en el medio de esta crisis, que ya hablamos de decretos que se metieron en las relaciones, en las relaciones entre privados, que, por ejemplo, prorrogaron los contratos, quisieron subsistir fianzas, nos metieron la ley 27.551, la ley de alquileres, entonces, claro, a ver, no es fácil hoy por hoy para un corredor inmobiliario que tiene que intermediar o que está administrando un alquiler, convivir con todas estas cuestiones, porque ya vi al principio de la charla que hay 1000 preguntas respecto a las prórrogas que ya vamos a hablar de los contratos. Pero fíjense, no es fácil, se generó todo un cóctel de inestabilidad que se hace muy, muy difícil y que, bueno, me parece que hay que tener mucha sabiduría, mucha paz para poder ir a atravesarlo y realmente que ustedes como intermediarios se luzcan para intentar llevar y contribuir a la solución de los distintos conflictos que se le van a ir presentando. Quiero explicar también, detenerme, pasemos a la próxima, Cari, qué tipos de procesos podemos tener frente a un incumplimiento de un contrato de locación. Porque todos dicen, no, desalojo, y piensan que el desalojo es... A ver, cuando también los abogados estamos teniendo muchas consultas de particulares, aclaro por todo esto, y así como ustedes como corredores inmobiliarios, nosotros tenemos 3 tipos de procesos. Cuando uno va a judicializar una cuestión, vos tenés 3 tipos de procesos que son independientes a partir de un incumplimiento en una relación contractual de un alquiler, de locación. Por un lado tenemos los procesos de desalojos. El proceso de desalojo lo único que busca es que la propiedad se desocupe.
Karina nos habló del lanzamiento, lo que había suspendido los decretos eran los lanzamientos, aunque en la práctica se suspendieron todos los desalojos, eso fue lo que terminó pasando. Entonces, el proceso de desalojo lo que busca lo que busca el objeto no tiene un objeto de reclamo de una deuda patrimonial, simplemente lo que se llama el desahucio, la desocupación del bien inmueble. Por otro lado, ese es un tipo de proceso. Por otro lado, paralelamente hay que iniciar una ejecución de alquileres. La ejecución de alquileres principalmente se centra, si quedó deuda de alquileres porque no se pagaron cánones locativos, bueno, se reclama esa deuda más los servicios que figuraban en el contrato que iban a tener que ser a cargo del locatario y que no cumplió y no pagó. Hoy por hoy, la novedad que hay es que no es que uno mete un desalojo y termina desocupando la propiedad a través de la intervención del Poder Judicial a los 2 meses. Por lo general, son procesos que llevan su tiempo, que dependen mucho de la actitud que asuma cada una de las partes en el proceso. Y a su vez le agregaron la mediación obligatoria, con lo cual, para iniciar un proceso de desalojo, previamente es obligatorio pasar por un proceso de mediación que puede llevar mínimo entre 1 y 2 meses. Lo mismo para reclamar las deudas de alquileres. Entonces tenemos por un lado los desalojos, por otro lado la ejecución de alquileres y por último los daños y perjuicios que se pueden producir. Por ejemplo, si se entregó una propiedad toda dañada en cuanto a su estado de conservación y uso, bueno, uno le puede reclamar los daños provocados al inmueble. Bien. Y ahora sí, nos gustaría detenernos en el corredor inmobiliario en los casos que administran locaciones de deudas post-pandémicas. Estamos hablando posteriores a la pandemia. Vamos a la siguiente, Cari. Entonces, acá es muy importante también no perder el rol de intermediación. Nosotros, si hay algo que siempre decimos, que el corredor inmobiliario está tiene que equilibrar, tiene que buscarlas, es para lo que realmente han estudiado, para lo que día a día se capacitan, así como tienen que acercar la oferta y la demanda, acercar inquilinos con locadores para que puedan celebrar un contrato, una compraventa, también en una crisis mundial, y que además se le agrega la crisis argentina, porque ahora fíjense, ustedes van a tener que trabajar en un país de un 50% de inflación. 40% de inflación. Entonces, cuando viene alguien, ¿no?, a hablarnos, a compararnos con España, con Estados Unidos, a ver, señores, denme un país con un 4% de inflación anual, con un 2% de inflación anual, y ni siquiera estaríamos hablando de congelamiento, porque evidentemente, pero en un país donde la mala praxis de los gobernantes a lo largo de los años nos ha llevado un 50% de inflación. Y bueno, no lo voy a hablar de congelamiento en una nación. Es más, fíjense, para nosotros firmaríamos hoy un 24% de inflación anual, cuando el 24% equivale a 10 años de inflación o 15 años de inflación en otros países. Entonces, somos argentinos, somos sobrevivientes, con lo cual seguramente no tengo dudas que ustedes, capacitándose y utilizando toda la experiencia de lo que es ser un equilibrista en la Argentina, bueno, hay que intermediar. Y sabiendo que los profesionales siempre nos gusta destacar que somos fuentes generadoras de conductas. Somos fuentes generadoras de conductas. Entonces, fíjense, ahora, a ver, lamentablemente muchos dirigentes no escuchan, o lo escuchan, pero a veces prefieren llevarse por lo que dicen algunos partidarios de Don Ramón. La verdad es que esto de querer suspender los desalojos y que está resonando ahora, ¿saben cuántos desalojos por deudas pospandémicas hubo desde que terminó el decreto? Ninguno. Ninguno. Ni siquiera nos llegaron a las mediaciones. ¿Cuántas ejecuciones de alquileres se iniciaron en Capital Federal desde el 1 de abril? Ninguno. Entonces, hay que informarse. Y en esto, por eso, para nosotros es muy importante los profesionales contribuir a lo que es la paz social. En un país que está muy crispado, muy dividido, donde todo pasa por un relato, bueno, es el momento ahora
de trabajar y poner manos a la obra, y van a tener que trabajar sobre justamente los dos artículos, ¿no? Ante la falta de pago, los que no pagaron y los que simplemente congelaron. Y Karina ya explicó claramente cómo es las distintas posibilidades de negociación. Ahora bien, como fuentes generadoras de conducta, los profesionales tenemos que contribuir a la paz social. Los incendios hay que apagarlos con agua, no hay que estimularlos echándoles alcohol. Entonces, insisto en esto, no se crean que un proceso de desalojo, uno mete la demanda de desalojo como abogado hoy y dentro de un mes tienen el lanzamiento. Por lo general, para los que ya han pasado por esas experiencias, saben que depende, te puede llevar desde los 3 meses hasta los 5 años. Depende del caso. Y la verdad que hoy por hoy, si yo le tendría que aconsejar a las partes, es mejor buscar la solución 1, porque no siempre la justicia sale del Poder Judicial. Entonces, por eso a veces tomarse un mes tranquilos para negociar, para ponerse en el zapato del otro, para tratar de acercar a las partes, entender entre ambas partes que, bueno, que en realidad es algo no querido, sobre todo cuando también desde CUSIGBA se están mandando estadísticas que indican que la mayoría de los contratos de locación se vienen cumpliendo. Sacamos aparte las locaciones comerciales, pero ¿qué pasa? En las locaciones comerciales lo que pasó, lamentablemente, que hay muchos locales vacíos, o mismo oficinas profesionales, es que directamente si no te pueden pagar, la mayoría lo terminaron rescindiendo, porque no se querían seguir generando una deuda, donde encima muchas actividades estaban impedidas de ejercer el comercio o de ejercer la actividad profesional. Entonces, esas relaciones locativas fue decantando. En cambio, en los habitacionales, vos, obviamente, al ser la vivienda, ya es otra cosa, porque no necesariamente la falta de pago, y aparte tenían la posibilidad por este decreto, que se fue prorrogando, hoy por hoy, técnicamente, como decimos los abogados, técnicamente, no había mora porque vos lo tenías prorrogado todo por este decreto de necesidad y urgencia. Así que bueno, yo la verdad que la queremos hacer cortita, porque sé que hay muchísimas preguntas, así que bueno, vamos con las preguntas, si les parece. ¿Querés que te lea? En la parte de preguntas y respuestas hay justamente... Bueno, arranquemos con la que dice... Cari, vamos a arrancar con la prórroga. A ver, dimos una charla en diciembre del año 2018, que me acuerdo que la llamamos 1984, en 2018, la intervención del Estado en las relaciones entre privados, y justamente hablamos de los contratos de locación. O sea, nosotros veíamos en cuestiones que venían que fluía, que entre las partes se acordaban, donde el Estado cada vez se metía más. Insisto, Estado que es el principal, que realmente en lo que fue la administración de lo que fue el patrimonio público ha cometido mala praxis. No estoy hablando de ningún gobierno en particular, estoy hablando de todos. Si nosotros vemos desde 1983 a esta parte, lamentablemente, económicamente, venimos en un tobogán donde el gran flagelo, el gran problema es la inflación. Dicho esto, además de la inflación que tenemos, también sacan leyes como la ley 27.551, que claramente desde el Consejo Directivo de CUSIGBA y también de su presidente Armando Pepe se ha dicho, es más, me acuerdo que perjudicaba a todos por igual, es equitativa. Y fíjense, miren que cuanto funcionario se fue, se le dijo, miren, no lo hagan, no es el momento, y aparte hay cosas que están mal y que van a traer un efecto negativo. Y bueno, hoy por hoy, además de esta problemática de los decretos necesarios, tenemos la ley 27.551. Entonces muchos quieren huir de la ley 27.551, pero la verdad es que la ley 27.551 es de orden público. Y lo mismo es de orden público los decretos de necesidad y urgencia de los que venimos hablando, que se da el carácter de orden público. Cuando vos ponés, hay cuestiones cuando afectan el orden público en donde los contratantes, los privados, las partes que celebran un contrato, tienen que respetar
ciertas normas de orden público. Bien. Entonces, a ver, las prórrogas, por supuesto, para mí la autonomía de la voluntad no la mataron aunque la quieren matar. Son válidas las prórrogas, pero tienen que estar justificadas y siempre fueron pensados para plazos cortos. Esa es la realidad. Por ejemplo, prorrogar por 3 meses porque no se pusieron de acuerdo con la renovación del contrato de alquiler y por ende se prorroga el plazo para que pueda hacer una búsqueda tranquila y también pueda mostrar la propiedad tranquila al propietario. Lo pongo como un ejemplo. A muchos de los que me están mirando acá seguramente les gusta el fútbol, tanto mujeres como varones. Fútbol. Vos siempre, fíjense, vos tenés en los jugadores de fútbol que los plazos de los contratos pueden ser hasta, por ejemplo, de 4 años. Hay plazos mínimos. Ustedes siempre que hablan de que un futbolista se queda en un club, se habla por lo general que renueva el contrato. Hay casos especiales donde, bueno, no se pusieron de acuerdo, pero justo el libro de pases en Europa se abre en julio, así que prorrogan el contrato por 6 meses. Entonces, la prórroga, lo que yo les puedo decir es, si la van a hacer, háganla, pero justifíquenla. Y siempre fue pensado, y esto lo hemos dicho en otras charlas, siempre lo hemos dicho en otras charlas, que tiene que ser por plazos mínimos. La prórroga no está pensada para hacerla por 2 años, por ejemplo. No es el concepto. Y, obviamente, a ver, de 1000 prórrogas que ustedes celebraron, seguramente las 1000 se cumplieron y nadie dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos, como la mayoría de los inquilinos cumplen y la mayoría de los propietarios cumplen, yo agarro mi contrato, lo guardo, yo celebro un contrato con la doctora Karina Migale, con mi colega, hacemos un contrato, tal vez ni siquiera a veces con la palabra es suficiente, nos damos la mano es suficiente, pero ponemos el contrato en nuestro escritorio, lo ponemos en un cajón y nunca más lo tocamos. El tema es que los contratos y todos los instrumentos sirven para el momento en que los tenés que hacer valer. Obviamente, en las relaciones humanas, en las relaciones locativas, por lo general, a ver, las locaciones por lo general siempre se cumplen. Siempre hay chisporroteos. ¿Cómo no va a haber un chisporroteo si siempre en una relación, en las relaciones humanas, podemos discutir de algo, hasta la familia, los amigos, ¿cómo no van a discutir sobre los términos de un contrato, algún temita puntual entre inquilino y propietario, locador y locatario, cuando ni se conocían? A veces pasa entre los que nos conocemos, que podemos tener un punto de vista distinto, pero siempre son cosas mínimas. Pero la verdad que masivamente acá no hay un incumplimiento. Ahora bien, volviendo al tema de la prórroga, tenés el 1198 que establece que el inquilino, que el locatario puede, perdón, no el inquilino, sino, fíjense, el plazo mínimo de la locación claramente lo establece el contrato de locación de inmuebles, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso, y determinado mayor se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años. 3 años. Esto es de orden público, el plazo de 3 años. Y por otro lado, el locatario puede renunciar a este plazo si está en la tenencia de la cosa. A ver, acá en un juego armónico de normas, yo lo único que le digo es que por supuesto que las prórrogas son válidas, pero tengan cuidado con el plazo por el que se hacen y justifiquen. Esto lo tenemos que decir. Obviamente que después esto si va... Pongamos un caso de una prórroga que se firmó por 1 año y medio, para poner un ejemplo. Bien, se firmó por 1 año y medio una prórroga el 1 de diciembre del año 2020. Bueno, si hay un conflicto y el día de mañana se judicializa ese conflicto, bueno, depende de cómo se pare cada uno. Si va a un estudio de abogados y el estudio de abogados tiene que defender el interés del inquilino, probablemente lo que diga, señor, acá se está afectando el orden público, esto en realidad no era una prórroga, tendría que haber sido una renovación y por ende tiene que ser 3 años, están evadiendo el plazo mínimo legal de 3 años y está afectando el orden público. Bien, el estudio de abogados que represente al propietario lo que va a decir, no, miren señor, la verdad que acá esto es una prórroga, las prórrogas son totalmente válidas, la tenencia de la cosa, de hecho venía de un contrato anterior, ya se había cumplido el plazo mínimo legal de 3 años, así que para mí esta prórroga es absolutamente válida y estamos dentro de la autonomía de la voluntad de las partes. Después el que decide es un juez.
y el juez puede interpretar para uno o para otro lado. Sí, lo que les digo es que los jueces son muy celosos con cuestiones de orden público y con los plazos mínimos legales. Sépanlo. Así que bueno, no sé si vos querés agregar algo más de las prórrogas. Ya, otro tema de las prórrogas también. A ver, yo entiendo que tenemos la ley 27.551 y la ley 27.551 realmente perjudica a inquilinos, a propietarios, trae a corredores inmobiliarios que tienen que trabajar con una mala ley. Lo que quieren los profesionales es trabajar con buenas leyes, no con malas leyes. Ahora bien, ojo con el tema de la actualización. Porque, a ver, porque si a una prórroga además le quieren decir, bueno, se va a actualizar como se actualizaba el contrato anterior, ya ahí directamente les digo que es algo que seguramente si se judicializa no tienen razón, porque, a ver, la actualización por el índice del Banco Central de la República Argentina se estableció a partir del 1 de julio del año pasado, sepámoslo. Entonces yo celebro una prórroga por 1 año y medio, que ya el tema del plazo hay que tener mucho cuidado. Pero si encima decís, no, vamos a seguir como el... Bueno, por supuesto que el inquilino y el propietario lo piden, porque confían más en lo que ellos arreglen, que siempre con anterioridad a la ley 27.550 fue muy inferior a la inflación, a un salto a vacío que de pronto lo que está pasando en la realidad es que el que renueva un contrato te aplica ya un aumento, porque obviamente si recién va a poder actualizar dentro de 1 año. Yo sé que las partes, entiendo la situación del profesional, me pasa a mí cuando vienen a consultar al estudio también particulares, y les entiendo a ustedes que viven con esto en su área de intermediación, pero bueno, por lo menos sepamos cómo normativamente estamos, y nosotros como abogados lo que cumplimos es decir, che, bueno, mirá, acá te pongo esta luz amarilla. Después deciden, por supuesto, pero ojo con esto porque hay ciertas interpretaciones que el día de mañana, si se judicializan, puede traer, por lo menos que no los agarre de sorpresa, si el fallo del juez o lo que decide el juez es distinto a lo que ustedes pensaban cuando se firmó. Cari, ¿querés agregar algo? No, el tema prórrogas, la verdad que me parece que está completo y lo aclaraste bien, trataste varias de las preguntas del chat. No lo quise exponer mientras estábamos hablando, pero hay una pregunta que se repite bastante y que a mí me la hacen mucho en la asesoría, me parece piola que lo aclaremos. Hay quien pregunta, o quien lo tiene claro por lo que veo en el chat, la realidad es que cuando los contratos vencieron durante el plazo de la pandemia, cuando los inquilinos adherían a la prórroga tácita y automática, se les mantenía el valor del canon locativo y no se le puede cobrar diferencias que no estuvieron, nunca se pactaron, no hay un documento, no hay consentimiento del locatario por otro valor. Cuando se estableció que el inquilino seguía ocupando el inmueble en base a la prórroga tácita y automática, tengan en cuenta que el valor era es como dice Coco, algunas cosas son injustas, quizás le complican la existencia al locador, se pierde dinero, bueno, sí, pero ojo con eso, no hay posibilidad una vez de pedir diferencias de algo que no Karina, está pactado. A ver, coincido en lo que decís. Pensemos que estamos viviendo un mundo excepcional. Es una época excepcional, con lo cual va a haber normas excepcionales e interpretaciones de los jueces excepcionales. Y que me digan, bueno, la única experiencia muy similar a esta, casi igual a esta, fue la pandemia de 1924, con otros códigos civil, con otros jueces, con otra mirada del derecho, completamente distinta. No teníamos la Constitución reformada del año 1994, donde cada vez hay más intromisión en lo que era antes. Para el Código de Vélez, la autonomía de la voluntad era palabra santa, el derecho de propiedad lo mismo. Hoy por hoy tenés un derecho más mirado hacia lo social. Entonces, ojo con eso. Ahora bien, en cuanto a lo que dijo Karina, exactamente. A ver, en realidad no hubo ningún incumplimiento por parte de la persona que utilizó la prórroga que le daba el decreto de necesidad y urgencia. Yo la verdad entiendo que si a mí me vendrían a mi estudio a algún propietario a decirme quiero reclamarle la diferencia
por el precio. Mira, la verdad que o es en una nueva negociación con la renovación con ese inquilino, y tendrás en cuenta esa cuestión, o, bueno, fíjate ahora cuando tengas que renovar. La verdad que yo no sé si patrocinaría a un propietario desde mi estudio por una cuestión, digamos, de equidad, una diferencia de precio de alquiler que nunca estuvo consensuada. Y estoy convencido que cuando uno inicia una mediación o una negociación, tiene que saber cómo le iría judicialmente. Y yo dudo que un juez vaya a sacar una sentencia diciendo, no, mire, la verdad que se vio perjudicado el propietario, con lo cual páguele 50.000 pesos más por la diferencia. Entonces, un poco eso es algo importante a tener en cuenta. Claro. Clau, estabas mirando un poco las preguntas, no sé si hay alguna que quieras trasladar. Yo en principio vi esa. Sí, yo estoy viendo, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Estoy viendo preguntas en YouTube, ¿sí? En donde, bueno, presentan algunos Sí, vamos, casos. Claudia, vamos a YouTube, que siempre se dicen no pudimos estar sí. en el Zoom, con lo cual no pudimos preguntar, así que démosle bola a YouTube, que si no, a ver si nos mandan una carta de documento. Por supuesto, ¿no? Están todos participando en todas las redes, Así que sí, bueno, plantean, es un caso, bueno, justamente, quieren que le leo así el planteo de bueno, un inquilino que acumuló deuda por abonar con diferencia de precio con el DNU 320/2020 y el día 30 de este mismo mes le finaliza el contrato, o sea, tengo entendido el 30 de abril, ¿sí? ¿Debería abonar la deuda en una sola cuota o existe la posibilidad de que lo hagan más cuotas? Miren, no, es completamente, primero es completamente distinto el tema, que no tiene nada que ver que venza el contrato con el tema de las cuotas. O sea, es más, puede ser una propiedad que puede haber pasado a alguien que ni siquiera ya está en el inmueble y que había una deuda, y la deuda se puede empezar a exigir y a pactar en cuotas a partir de ahora. Entonces, tranquilamente puedes ocupar la propiedad el 30 de abril y después firmar un plan de pagos de un mínimo de 3 a 12 cuotas. Y esto lo tiene por el decreto. Después alguno podrá plantear inconstitucionalidades o no, no estamos acá para eso, ¿está bien? Pero hoy por hoy el decreto es una herramienta que tiene el deudor, que pasa a hacerlo a partir de ahora si no paga, porque hasta ese entonces ni siquiera revestía el carácter porque no era ejecutable esa obligación, con lo cual puede arreglar entre 3 a 12 meses. Y nosotros lo que aconsejamos también, para preservar derechos de todos, ojo, porque también acá no sé si hay garantes que fueron notificados o no en cuanto a la deuda, que es a partir de ahora, si durante el transcurso. A mí me llamaban al estudio algunos propietarios o mismos garantes que recibían cartas documentos, mismos inquilinos porque lo habían notificado al garante, y bueno, siempre fue de buena práctica avisar que se está cumpliendo, para que no lo agarre nadie de sorpresa. Porque después quiero ver los garantes, cómo van a posicionarse frente a este decreto de necesidad y urgencia que hizo subsistir las garantías. Va a ser todo temas que vamos a tener que ir viendo. Sí es importante que si se firma una deuda y se da 12 cuotas, que en la medida de lo posible que lo firmen también los garantes, por supuesto, claro, ¿no? Sí, eso me parece que son recaudos a tener en cuenta. Sí, está justo ahí una de las preguntas que también, y que nos hacen mucho la asesoría, justo lo que vos decís, Coco. Lo ideal es hacer firmar un plan de pagos, si se puede, lógicamente, que también intervenga el garante, y están preguntando qué pasa si deja de pagar ese plan de pagos, lo tendrán que ejecutar. Bueno, a ver, primero es, disculpen, ¿se escucha? Sí, perfecto. Estoy con el teléfono, a veces me entra un llamado y disculpen. No. Está bastante tranquilo el telefonito. Bueno, a ver, el tema es así. La cuestión de lo que está pautado en el decreto de necesidad y urgencia es lo que les leímos. Está en el artículo 6 y el artículo 7, si mal no recuerdo. Y vos podés cobrar intereses por esa deuda, que la dividís en 12, cuando hubo falta de pago, por la tasa
que cobra el Banco Nación para sus depósitos de plazo fijo a 30 días. Ahora bien, celebraste el convenio, se mancó, no pagó a partir del cuarto mes, quedaron 8 cuotas colgadas, eso sí genera, como dijo Karina, tenés que salir a cobrar la deuda, ya a partir de ahí podés cobrarla toda junta, y por supuesto, ahí sí se aplican intereses moratorios porque no cumplió. Ahí claro, corren intereses, y uno se los... Si después no se firma un acuerdo en mediación y va a un juez, el juez va a reconocer un interés moratorio. Y entiendo también, para agregar, dispararía algún interés punitorio que tenga el contrato. Correcto, sí. Bien, estoy leyendo porque se van algunos... Claudia, por supuesto que todo lo que decimos con Karina es opinión. Esto lo queremos dejar bien claro. Es opinión, no somos el oráculo de Delfos. A ver, lamentablemente vivimos el corralito, si quieren, pero no era un caso exactamente igual a este. La pandemia, la crisis mundial, sumado a la Argentina, es algo transversal que nos toca a todos. Sí, correcto, porque justamente lo aclaraste vos, y hablando sobre cuál era el rol, cómo quedaba el garante, ¿no? Ante claro, esa deuda, sí, así que ya está aclarado. Y en el caso, agregan, ¿no? Los profesionales también sufrimos en carne propia merma en nuestros ingresos, ni que hablar de los corredores inmobiliarios, con la crisis inmobiliaria. Bueno, me parece que es más fácil ahora ponerse en el zapato un poco del otro, porque ustedes también estamos todos atravesando una crisis, esa es la verdad. Y no nos la tiene que contar nadie, la vivimos. Tal cual. Sí, estamos todos en el mismo barco, realmente crítico. Y entonces, bueno, se agrega otra colega diciendo, Graciela, si ese convenio que si se firma, ¿cómo se actualiza? No. Adriana, un segundito, ahí Adriana Burgos le hace una pregunta. No, si llega a incumplir, estamos hablando del hipotético caso, que dentro de 3 meses no se cumpla con un acuerdo, ahí no está fijado por... Entiendo yo que no estaría fijado por la tasa. Vos quisiste, vos agarraste una deuda de 100.000 pesos, perdón, una deuda de 120.000 pesos, de 120.000 pesos que queda redondo con el interés que se aplicó del Banco Nación, para hacerlo más fácil. Agarró a alguien que no pagó, quedó una deuda aplicando los intereses del Banco Nación, exacto, tuvimos la suerte de que fuera 120.000 pesos exacto, incluida la deuda, los intereses del Banco Nación. Entonces, esa deuda por 120.000 se va a hacer en 12 pagos de 10.000 cada uno. Al cuarto mes, pagó hasta el cuarto mes, pagó 40.000, le quedaron 80.000, que ya tenían los intereses del Banco Nación aplicados. Bien, esos 80.000 ya prácticamente al haber un incumplimiento, obviamente no es que te atrasaste un día, no, hay que estar, bueno, un incumplimiento real, no pagó y no tiene ganas de pagar y no va a pagar más, bueno, vos eso lo tenés que llevar probablemente si no te paga y no lo puedes negociar, lo vas a llevar al Poder Judicial. Bueno, cuando lo lleves al Poder Judicial te va a servir también para cuando negocies, ahí se va a aplicar seguramente la tasa que indique ese juzgado, que puede ser la tasa activa, puede ser, también podés pedir o no, porque acá como ya hubo un incumplimiento, te diría hasta contractual, porque esto es, como los decretos fueron prorrogando el contrato, estamos dentro del contrato, a aplicar el interés que te dice el contrato por la deuda de 80.000, ¿se entiende? Entonces no son los intereses que establece el decreto en caso de incumplimientos de los acuerdos de pago por deuda por falta de pago o incluso por diferencia de alquileres. Hay algo que quizá podemos complementar de este tema, porque también una de las preguntas quizá ya quedó aclarado, pero por las dudas. O sea, los acuerdos de pago, más allá de que el contrato haya vencido, esté por vencer, si el acuerdo de pago se firma y excede, o sea, seguiría pagando y el contrato vence, sí, es así, se puede hacer, no es que tienen que supeditar los acuerdos de pago a la finalización del contrato, siguen abonando después, mientras se cumpla con la cantidad de cuotas que dispone el DNU. Claro, exacto, Karina. Ahora, y también va a ser un problema, ¿no? Porque va a haber una convivencia, digamos. Van a coexistir. Por un lado, te van a estar pagando la deuda que se generó
Y por muchos van a otro estar lado, pagando el alquiler nuevo, claro. Sí, el sí, alquiler. Y ojo, sí, va a traer, pues sí, sí, va a haber sí, que trabajar mucho. sí, sí. Sí, sí, correcto. Con respecto a eso, preguntan si el depósito en garantía se puede tomar como parte de pago del plan de pago que hicieron el convenio. Bueno, yo entiendo que ahí, a ver, la finalidad del depósito en garantía claramente no es esa. ¿Tá? Bien, dicho esto, puede pasar que al momento de, a ver, en los hechos pasa, bueno, se terminó la relación locativa, tenemos el depósito de garantía. ¿Qué pasa en la práctica? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, muy sencillo, si te parece, esta deuda de 100.000, bueno, yo te demostré que te pagué todos los servicios, de que no quedó ninguna deuda, estos 50.000 pesos que quedan, en vez de devolvérmelos, tómalos a cuenta de lo que te debo. Pasa habitualmente, está dentro de lo que es la autonomía de la voluntad y es lo que convivimos los abogados muchas veces cuando nos toca negociar estas cuestiones y que también le debe pasar a muchos corredores inmobiliarios en aquellas propiedades que administran los alquileres. Perfecto. Sí, algunas se repiten. reiteran, se repiten, con las que tenemos acá en el chat que creo que ya están aclaradas. A ver, la perdí, perdón, pero bueno, es muy largo. Con respecto a eso, justamente tenía relación, en el caso, habían planteado eso, que se había hecho el convenio, acá tengo el concepto, ¿no? Que se había hecho el convenio, pagando juntamente con el mes en curso, abril y demás, pero hace una rescisión de contrato. O sea, del Bueno, nuevo. el convenio sigue vigente. Si tiene un El convenio de convenio pago sigue vigente. firmado. Claro, a ver si lo encontré. Por lo tanto, el plan Ahí de pago preguntan cuánto pueden cobrar para los que Ahí está. administran cuando celebran estos convenios de pago. La verdad, señores, esto es autonomía de la voluntad, el tema de profesional, háblenlo con los que administran, en realidad, ojo, porque también tienes incumbencias, así como los corredores inmobiliarios no quieren que otras profesiones se metan en sus incumbencias. Una cosa es cobrarle a quien administran por un acuerdo de pago y otra cosa es que quieran cumplir el rol de los abogados, ¿no? Es como también, o como un abogado quiera firmar un balance como si fuera un contador. Entonces, ojo, hay cuestiones que ustedes las pueden pactar con sus clientes, pero que cuando administran esto, en el rol en que están bueno, ahí también Adriana está muy participativa, habla de la capacitación, de la capitalización de los intereses. O sea, la capitalización de los intereses está prohibida hoy por leyes que vienen desde la época del 1 a 1. Bueno, yo no sé si hay algo. Bueno, dale, vamos con una de YouTube sí, creo que es y si una no hay más preguntas podemos ir cerrando. Dale. Exacto, bueno, el inquilino entregaba el 1 de abril porque no aceptó el nuevo valor de alquiler, usó el decreto 320, pero a la fecha no lo está entregando el inmueble. ¿Hay Bueno, algún tipo de carta documento específica para estos casos? A ver, siempre hay una carta de documento. Yo insisto, a ver, tenía que desocupar el 1 de abril. No desocupé el 1 de abril, hoy estamos a 15. Yo lo que intentaría es, entiendo que es un esfuerzo extra, primero ver qué pasa esta semana que viene, a ver si se va a ir o no se va a ir. Y si no, sí, bueno, ya escúchame, dijiste que te ibas a ir, dijiste que te ibas a ser el primero, estamos a 15, estamos a 22, ahí sí tendría que mandar una carta de documento intimando a la entrega de la propiedad. Pero también preguntarle, ¿no? ¿Qué te está pasando? Porque a veces no te entregan. Imagínate si hay una situación de COVID adentro. Insisto, tratemos de ponernos el zapato de todo y siempre es mucho más fácil acordar los términos de la desocupación de una propiedad entre las partes que ir al Poder Judicial. La justicia, lamentablemente, no sale del Poder Judicial en la República. Sí, correcto. Sí, sí. Bueno,
Bueno. Sí, no, Cari. estaba agradeciendo y que gracias por la respuesta y demás, y pedía, digamos, a ver qué texto se podía hacer, que, bueno, desde ya, Karina, bueno, Karina, algo más sí. que se te ocurra. Yo no sé, acá hay manitos que se están levantando, no sé si es que quieren preguntar con el micrófono, sí. ¿no? Pero si no, yo para mí daría por... Bueno, dale, vamos, habilitá si querés alguno y listo, vamos. A ver, acá hay, a ver quién está levantando mano. Miguel levanta mano, hubo unos cuantos. María pide hablar. A ver, vamos a hablar, María. Vamos. María. Hola, estamos. María Boiardi. Bueno, ahí está, no había abierto mi micrófono. Buenas tardes y les agradezco a todos mucho. Todo este apoyo de todo este tiempo. Yo hice una consulta un poquito más arriba y era en relación a aquellas locaciones que están avaladas a través de un seguro de caución. El seguro de caución indica que tienen 5 días o hasta un mes, dependiendo de la compañía, para hacer la denuncia del no pago. Ahora, el señor que no pagó, ya no que pagó menos, sino que no pagó, la denuncia se contrapone contra lo que con lo que dice la ley, por lo cual no había forma de hacer la denuncia porque se iba a denunciar algo que no correspondía, ¿correcto? ¿Cómo queda en ese caso y hasta qué punto se le puede exigir? Mira, María, yo te doy una opinión. ¿Entendés a dónde apunto? Sí, absolutamente. Hemos trabajado muchísimo, diría, hace 4 años aproximadamente con todo este tema para tratar de que se multipliquen los seguros de fianza, los seguros de alquileres. ¿Por qué? Porque cada vez se le hacía más difícil a muchos propietarios, a muchos inquilinos conseguir garantías de amigos para que les pusieran la propiedad en garantía. Y la verdad que los corredores inmobiliarios han sido los que más trabajaron en esta idea. Entonces yo lo que les pido a las empresas aseguradoras de los contratos que sepan que esto va a continuar. Entonces también hay una cuestión de imagen comercial y las agencias de fianzas que garantizan los contratos de alquileres, que la mayoría está cumpliendo, no hay mayor problema. Acá el problema es la ley de alquileres, que también puso un techo a las garantías que es demasiado bajito, que habla de 5, que con un seguro, con el equivalente de tope de 5 meses de alquiler es suficiente, y la verdad que no es suficiente para cuando hay cumplimiento grave. Pero bueno, en lo que se haya obligado la empresa de fianza, que entienda que también estamos viendo un momento excepcional, y si hay algún contrato que se les cayó y que tienen que justamente abonar como garantes, va a ser en el propio beneficio del sistema. Entonces, si vos me decís a mí, lo ideal, tal vez en el caso como me estás preguntando, era avisarle al momento en que dejó de pagar para que tomara conocimiento, pero en realidad esto recién es ejecutable. Pues depende de qué lado te ponga, o decir, bueno, pero recién eres exigible a partir de ahora. Claro, exactamente. El decreto. Exactamente. Por eso yo apelo, María, a la buena fe, y que nadie se quiera agarrar de una coma para no cumplir con el espíritu que tiene el contrato de fianza. Claro, yo interpreto eso porque ir y avisar, che, no están pagando, no servía de nada porque ni el seguro de caución ni exactamente, pero a mí cuando me llamaban los propietarios o me llamaban corredores, yo decía, avísenles. Siempre está bueno que el garante lo sepa, pero no importa, pero también estaba el decreto y todos lo conocían. Así que bueno, que cumplan las empresas, porque su mayor capital es su prestigio, es su buen nombre, y creo que los corredores inmobiliarios también son, insisto, fuentes generadoras de conducta. Con todo lo que han luchado para que se imponga, sobre todo en las grandes ciudades, porque cuando vos vas al interior y a las charlas en el interior, se conocen todos, ya con el recibo de sueldo era suficiente y todos felices y contentos. Pero acá es una jungla. Entonces, con todo lo que se luchó, con todos los que nos hemos llenado la boca en el IBC diciendo el esfuerzo que se hizo a través de Fusilva y de los corredores, principalmente ustedes, los corredores inmobiliarios, tanto que hemos hablado con funcionarios de que todo el tema de garantías que se estaban metiendo, la verdad que iba a generar un problema, porque hoy por hoy es algo habitual el contrato de fianza, la fianza en el alquiler. Sí, absolutamente, entonces, cada vez más. Estamos como 10 años atrás que decíamos, ¿qué? Ya no. Bueno, obviamente en una gran ciudad es difícil ir hacia los recibos de sueldo, es difícil, pero cada vez se están aceptando más.
Pero bueno, bastante que se hizo un montón por el tema de, con el tema de las garantías, que siempre se buscaba pero claro, las garantías, el que tiene un familiar que le presta, que se pone de garantía tiene una propiedad. En realidad es lo mejor que le puede pasar a un inquilino, porque no lo tiene que pagar, no lo tiene que, entonces, ojo, ¿me entiendes? Sí, pero también tenemos esta cuestión que los inmuebles adquiridos hace muy poco tiempo automáticamente quedan como, no sé bien cómo se llama, pero algo así como que no son ejecutables los de no sé qué año a esta parte. No, estamos mezclando con la ley. Eso es una ley principalmente de la provincia de Buenos Aires, pero... bien. Y bueno, los que están como bien de familia, que hay mucha gente que también lo hace, está complicado. Pero eso estuvo siempre, pero sí a las empresas de fianza, si nos miran, que seguramente algún colega, abogado de la empresa de fianza que mire o mismo algún directivo de esas empresas, a ver, este es el momento en donde realmente el tema del... Mire, cuando tuvimos que discutir, nos hemos sentado con distintas asociaciones de CUSICA, estoy hablando como institución, que obviamente vienen y muchas compañías de seguros. Y algo que dicen siempre, no, porque las compañías de seguros estamos reguladas, estamos esto, estamos lo otro. Y vos cuando te sentás y hablás del tema del incumplimiento en los contratos de alquiler, es justamente lo que te decían. ¿Saben lo que pasa? Que esta garantía sirve para épocas de grandes crisis. Bueno, esta es una. Entonces, ahora que demuestren que están a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Muy amable a todos. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, perdón, ¿les puedo hacer una última? Porque gracias a ustedes. Ahí está Miguel, dejémoslo a Miguel Cutuli, que está levantando la mano. Dale, porque Miguel, está desde hoy, pobre. Le vamos a permitir. Decí que es virtual, si no le iba a afectar el manguito rotador. Miguel, está muteado. Abra el micrófono y lo escuchamos, Miguel. Gracias. Hola, hola. Hola, Miguel. No se te escucha, Miguel. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí, querido. Ahora sí, gracias, Jorge. La pregunta mía es la siguiente. Tengo entendido, no sé si estuve cometiendo errores, eso hace casi 40 años que ya ejerzo la profesión, que en las prórrogas, independientemente del plazo de prórroga que se le conceda, 1 mes, 3 meses, 6 meses, se pueden reiterar, en el caso de vivienda, hasta un máximo de 20 años. ¿Es así? Yo te hago una pregunta, Miguel. Hasta un plazo de 20 años que vos venís prorrogando. A ver, yo insisto porque me ha tocado participar de procesos. Pregunto, la pregunta concreta no es esta. Bueno, sino... Obviamente una prórroga por 20 años no afecta al orden público si la hace directamente en una sola vez porque tuvo 20 años. Yo te digo que cuando tenés que judicializar estos temas, que son los menos, aclaro una cosa, menos del 1%, se discuten. Sí, pero este viene de prórroga en prórroga y en realidad para mí acá se tendría que haber renovado en tal fecha, con lo cual me quedo 1 año y medio más si defendés el interés del inquilino. ¿Se entiende? Lo quiero decir sencillo. Entonces, yo soy de los que piensan que las prórrogas son válidas, ¿correcto? El tema, y aparte cumplen una función y la mayoría no termina. Ahora, el tema es cuando se judicializa. Y sí es importante para mí el concepto, que la prórroga está pensada para un periodo corto y para un caso puntual. Entonces, pónganlo en los contratos. Obviamente, hay colegas, abogados que opinan distinto y ojo, es muy respetable, muy respetable. Lo que pasa es que lo que yo estoy viendo, Miguel, es que los jueces cada vez están matando más la autonomía de la voluntad de las partes cuando dictan un fallo. Bien, y cada vez el ordenamiento jurídico se mete más en esas relaciones y hay cuestiones de orden público que se pueden ver afectadas. Sí, Miguel. Bien, la pregunta mía concreta es, nunca me tocó prorrogar hasta 20 años ni tampoco hasta 10. Yo tengo entendido, pero la pregunta puntual es esta. A veces, en el caso de una vivienda o en el caso de comercio también, se requiere 3 meses, 6 meses o 9, sí, que no se le conceden de entrada, sino en 2 prórrogas. Pregunto, la actualización es el canon locativo.
¿qué parámetro tomo? ¿El de la nueva ley? La 27? A ver, no, tengo que tomar primero, el contrato base. Miguel, pará. Sí. En cuanto a lo que es la prórroga comercial, acordate que es de libre pactación, así que lo sacamos. Sí. Vamos a un tema habitacional. Si vos lo hiciste por 3 meses, sí, ahí podés poner, bueno, se va a tomar se prorroga el contrato. Yo la verdad no aconsejaría ni siquiera tocar el precio del alquiler. Porque por 3 meses ya está, déjalo así. ¿Entiendes? Sí, por supuesto. Ahora, si vos lo que es una simulación y va renovando periódicamente cada 6 meses, ¿se entiende? Ahí sí tendría sentido cómo actualizamos, porque se supone que la prórroga va a ser cortita, ¿se entiende? El caso puntual con lo cual es no tendría que tener el problema de la actualización, la prórroga. No, el caso puntual es para una vivienda que le tienen que entregar, que no le entregaron, que se le dio una prórroga de 90 días y se necesitan 90 días más. Es decir, que se justifique muy bien que el día que renuncia al plazo expresamente establecido en el artículo 1198, que exponga que tuvo problemas para encontrar una nueva propiedad y que por eso se hace esto. Ahora bien, te va a servir 1 o 2 veces, one shot, 2 shots, sí. Pero a ver, si el problema, ya va a llegar un momento que te va a decir, mira, te voy a recomendar o renovale o iniciar el desalojo. ¿Qué querés que te diga? Sí, cierto. Bueno, gente, muchas gracias. Ha sido importante escucharlos. Gracias a ustedes. Gracias, bueno, ¿algo Miguel. más? Era la última que antes de que levantara la mano Miguel, y solamente que, a ver, Ariel nos estaba haciendo y lo volvió a repetir en YouTube, por eso justamente iba, no, quizás ya estaba sobre la parte del artículo 1222 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que menciona que cada jurisdicción debe utilizar el juicio más abreviado, que sus leyes procesales o especiales es simplemente una redacción teórica inaplicable en la práctica procesal. Hola, Ariel. Sí, mira, la verdad es que tendrían que ser juicios sumarísimos con plazos de 5 días, pero no es lo que ocurre. No es lo que ocurre porque depende también qué actitud asumen la defensa muchas veces las partes, y en este caso los demandados. Entonces, si de pronto te traen un contrato donde dicen que fue firmado un contrato en donde se tiene que practicar una pericia sobre esa firma porque es desconocido por una de las partes, ya tiene pericia calígrafa, tal vez presenta alguna documentación que hace que el juez tenga que... En realidad lo que termina pasando es que se terminan ordinarizando los procesos. Cuando uno habla, en Capital Federal tenés 2 tipos de procesos, el sumarísimo y el ordinario. Cuando después tenés las ejecuciones, todo, pero lo que sería un desalojo, que es sobre lo que estamos hablando, vos tenés o proceso sumarísimo o ordinario. En realidad, por lo que dice ese artículo, deberían ir todos a sumarísimo, pero cuando vos vas a la práctica forense, a la práctica judicial, lo que pasa día a día, los que pateamos tribunales, vemos que se terminan ordinarizando y los plazos se terminan alargando. Con lo cual, a veces es solo una declamación este tipo de artículos, y en la práctica los procesos de desalojo terminan demorando años. Perfecto. Doctor Irigoyen, perfecto. Creo que quedó bien aclarado. Esa era la última indicación, así que les agradecemos infinitamente todo su tiempo, todos sus conocimientos, y tal cual vean en el chat donde la doctora Migale agregó todos los datos en los cuales toda consulta que haya quedado pendiente será respondida a la brevedad. Así que les agradecemos muchísimo. Gracias, Jorge, gracias, Karina. Y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Esperemos que haya quedado todos satisfechos. Así parece que hay muchísimos agradecimientos por todas las redes. Así que, Claudia, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los matriculados que nos escuchan, a los que van a escuchar a las que van a ver las repeticiones. Es una época excepcional, es momento de los profesionales de todas las áreas formarnos, tener en cuenta lo que estamos viviendo. Doctora Karina Migale,
Cari, la verdad que ha sido un gusto compartir esta charla con vos, a todo el Consejo Directivo de CUSIGBA, muchísimas gracias, al presidente, Armando Pepe también, y bueno, Claudia, gracias a todos los que estuvieron en la parte técnica por estar. Cari, muchísimas gracias, y seguimos gracias por a vos, teléfono. Coco. Bueno. Para tu desgracia. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias. Por supuesto, bueno, hemos tenido una hermosa charla, muy agradable, y creo que quedaron bastante satisfechos por todos los agradecimientos que hay. Así que gracias, Karina, gracias, Jorge, gracias, Daniel, gracias, Agustín, que son nuestro aporte tecnológico realmente, y a todos ustedes realmente infinitamente por participar, por dar su aporte. Y bueno, nos vamos con algunas imágenes que nos está trayendo Daniel, bueno, si nos decís de dónde, no sé si es de la ciudad o no, pero bueno, algunos la pueden estar visualizando. Así que nos vemos en el próximo encuentro. La semana próxima, les recuerdo, tenemos una nueva charla con la doctora Miriam Roldán sobre la registración de contratos de locación, ¿sí? Así que buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao, Claudia. Buenas tardes. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao. Gracias, Karina. Gracias, Daniel. Bueno, nos estamos yendo con tu imagen. Bueno, acá ¿por dónde estás? Desde Canin. Muy bien, muy bien. Estamos en otra jurisdicción. La tuya. Muy bien, muy bien. Hermosas imágenes. Así que gracias, Daniel, por todo el apoyo, y bueno, hasta el jueves que viene. Nos vemos. Chau, chau. Jueves que viene, sí, jueves que viene con Reli. Con el Reli. Muy bien. Gracias a todos. Chao, hasta el próximo. Chau, chau. Salgo entonces, Dani. Sí, terminamos.